A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, muy buenos días, soy Marjorie Chávez. El alba de la historia republicana del Ecuador observó como componente irrevocable la deuda. La deuda adquirida por nuestro país en aras de su independencia ha evolucionado progresiva y sistemáticamente con la consolidación del Estado ecuatoriano. La acumulación de deuda se originó en diversos puntos y por diferentes motivos, incluyendo momentos históricos críticos, las crisis financieras como el año 99, el COVID en el año 21, el manejo del gasto público, incrementos en erogaciones financieros para prestaciones sociales como algunos ejemplos que han sido evidentes. La deuda pública per se no se corresponde con lo indeseable en términos de instrumentos financieros. Son formas de apalancar el crecimiento de un país, y para hablar de estos temas como la composición de la deuda, las condiciones de la deuda y nuevos acuerdos de deuda, entre otros temas, nos acompaña el día de hoy Francisco Rivadeneira. Muchas gracias, Francisco, por acompañarme. Encantado, un enorme placer. Francisco tiene un amplio currículum en la parte académica, por supuesto. Se ha destacado como estudiante en diferentes lugares del mundo, en Ginebra, en Ecuador, en Barcelona, bueno, dentro y fuera del país. Y también como experiencia profesional fue el primer ministro de Comercio Exterior del Ecuador, ha sido representante del Ecuador en el Fondo Monetario Internacional, también ha sido representante de la Corporación de Producción y Exportaciones e Inversiones, es director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriana, entre otras. Gracias nuevamente por acompañarme, Francisco. Realmente es un honor que me acompañes. El honor es mío. Muchas gracias por la gentil invitación. Francisco, ¿cómo comenzamos hablando de la deuda? Realmente cuando yo estaba analizando tu perfil y viendo la situación actual de la deuda, un poco me deprimí. Pero sin duda tú tendrás mucho más que contarnos y seguramente algo más optimista también. Bueno, de nuevo, antes que nada, un enorme placer estar aquí contigo, Marjorie, en tu programa. Un honor estar aquí también en Telesucesos y poder compartir este espacio en el cual vamos obviamente a discutir este tema de la deuda, que como tú bien lo planteabas, mucha gente piensa que el tema del endeudamiento es malo, ¿no? Pero como tú lo decías inicialmente, no necesariamente, ¿no? O sea, el endeudamiento es importante para poder a la final, entre otras cosas, el poder emprender, el poder invertir. Es a la final un compromiso de obtener dinero ahorita para hacer algo, con el compromiso a su vez, la responsabilidad de poder pagar tu deuda posteriormente. Así funciona a la final. Y esto tanto es válido, ¿no es cierto?, para una familia, personas como nosotros, cuando nosotros nos endeudamos, como también para los estados. El estado necesita financiamiento y ese financiamiento a veces no lo tiene en ese momento, entonces tiene que endeudarse para poder, ¿no es cierto?, sostener el financiamiento y el funcionamiento actual del aparato estatal, pero bajo un compromiso de nuevo responsable de pagar posteriormente esa deuda. ¿Okay? Claro. Entonces, ese claro, creo que es el primer elemento general que habría que plantear. Ahora, lo importante a la final es el tipo de endeudamiento, ¿no? Es igual que, bueno, a mí me gusta hacer muchas de estas analogías, entonces, o sea, no es lo mismo ir a un banco formal que ir, por ejemplo, al churquero, ¿no? Si uno quiere sacar un préstamo, ¿no? Probablemente lo ideal, o lógicamente lo ideal es ir al banco, donde vas a tener tasas de interés menores, mejores términos de pago, que ir a un churquero, donde básicamente te van a terminar hasta quitando la casa, si no es algo más a futuro. Entonces, de la misma manera es del Estado, o sea, lo importante es la calidad
calidad de la deuda. Así es. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es buscar endeudarse en las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que debe tomar en consideración el Estado para endeudarse? Primero y antes que nada, lógicamente, la tasa de interés. Lo que la tasa de interés sea lo más bajo dentro de lo que puede el Estado en un momento determinado obtener. Porque la tasa de interés que va a obtener el país, como tú sabes perfectamente, Mario, está relacionado a la situación interna del país, tanto particularmente en lo económico, pero también en lo político, que son elementos que afectan al final la tasa de interés que están dispuestos a prestarte, tanto internamente como en el exterior. El otro elemento, obviamente, son el tiempo de repago de la deuda. Entre más tiempo tienes para repagar, obviamente es preferible. Entonces hay que buscar una deuda con tasas de interés lo más bajas, con tiempos de repago y ojalá además con algunas cosas adicionales como unos añitos de gracia para no pagar de manera inmediata, que eso siempre ayuda, entre otras condiciones, pero esas yo diría que son las esenciales. Tenemos algunas cifras que las he sacado de Asobanca. En un periodo de 20 años, esto es desde el año 2000 a 2020, la deuda pasó de 11.000 millones a cerca de 68.000 millones. Y en términos absolutos esto significa un crecimiento del 568%, pero en términos del PIB disminuyó el 61.9% al 60.8%. Es decir, el país retornó al techo de hace 20 años. Sí, efectivamente, me parece excelente el análisis que tú haces, Marjorie, ¿no? Porque una cosa es el incremento propiamente de la deuda y otra cosa es cuánto crece la deuda con relación al crecimiento del PIB. Y tú sabes muy bien que el país, en cuanto a PIB, ha crecido de manera muy importante en las últimas 2 décadas. Entonces, hay que hacer siempre análisis comparativo entre los dos indicadores. Ahora, sí, es indudable que el país ha endeudado más, pero también es porque el país ha crecido, tiene mayores necesidades y el mismo Estado, la estructura del Estado ha crecido porque trabaja y en más actividades, tiene más que cumplir con los ciudadanos ecuatorianos, entonces es normal que los requerimientos de financiamiento sean mayores. Ahora, lo que es importante tomar en consideración, Mario y queridos amigos que nos ven y escuchan, es estamos realmente más o menos, sí, yo te diría que estamos entre el 65-75% de deuda, ¿no? En total, entonces con relación al PIB. ¿Qué significa eso? Son 80.000 millones de dólares, más o menos, para que tengas una idea actualmente, la deuda que suma lo que debemos afuera y lo que debemos internamente en el país. ¿No? Es una cifra significativa, pero es una cifra con relación al PIB que aún en términos internacionales, incluido desde la perspectiva del FMI, del Banco Mundial, de las instituciones que manejan estos temas permanentemente y de manera particular, es un nivel de endeudamiento aún manejable. Estamos básicamente en el nivel, como tú dices, en el techo básicamente de lo que podríamos nosotros idealmente estar en el tema de deuda. Lo ideal sería no seguir endeudándonos, ¿no? Pero aún estamos con niveles de deuda aceptables. Recuerda que hay muchos países, incluidos los Estados Unidos de América, que es la economía más grande del mundo, que tiene un endeudamiento por encima del 100%. Hay países que tienen un endeudamiento del 200% de su PIB. Entonces aún estamos manejándonos relativamente bien. Entonces, ese es un elemento que yo creo que se tiene que tomar en consideración. Tenemos que la proforma para el presupuesto general del Estado en el 2024 asciende a 35.536 millones, valor superior en 8.7% respecto al presupuesto codificado en diciembre del 2023. Ha habido un incremento, sí. Y los ingresos totales se contabilizan en 24.039 millones, de los cuales 19.928 millones corresponden a ingresos permanentes como los ingresos tributarios. Y también podríamos hablar del gasto, que alcanza 28.848 millones y un crecimiento del 16%. Es decir, realmente yo me asusté un poco cuando estaba revisando estas cifras para poder conversar contigo con criterio sólido, con lucidez. Claro. Y claro, la gente escucha números que uno ni siquiera te logras imaginar, sí, ¿verdad? Son monumentales ahora, ¿no? Pero finalmente esto se ve reflejado en la calidad de vida. Estamos hablando del proyecto de vida de los ecuatorianos. ¿Cómo un ciudadano que no sabe de economía, o que sabe, pero digamos no tiene por qué tener un entendimiento profundo de estos términos, puede hacer un análisis respecto a las decisiones de endeudamiento que se han tomado?
Bueno, yo creo que un dato interesante en base a lo que tú estás planteando, para que los que nos escuchan y tú tengas una idea, aproximadamente actualmente la deuda que tiene el Ecuador, el total de deuda, si tuviéramos que dividir para el número de personas en el Ecuador, en la población del Ecuador, cada persona tendría que pagar aproximadamente ahorita $600 a $700. Y nacemos ya con deuda. Sí, así es, efectivamente, es así. Entonces, esa sería la contribución, si tú quieres, de cada ecuatoriano a la deuda, si quisiéramos nosotros aportar de manera directa, o eso es lo que adeudamos básicamente por el endeudamiento del Estado. Eso como una anécdota, como un caso, digamos, un ejemplo interesante, ¿no? Un elemento interesante a tomar en cuenta. Ahora, lo que valdría la pena tomar en consideración como ciudadanos es saber que, de nuevo, el endeudamiento ha aumentado debido a que el tamaño del Estado ha crecido, la actividad del tamaño del Estado ha crecido. En algunos casos todo eso está justificado, pero efectivamente yo creo que sí hay un mal gasto también en otros aspectos, ¿no? Está justificado en parte porque hay, por ejemplo, una parte sustancial de lo que usamos nosotros para el endeudamiento, por más que vaya al gasto permanente, ¿no es cierto?, que es por ejemplo, los salarios. Hablemos de los salarios, ¿no?, que es lo que gasta todo el tiempo permanentemente el Estado para sostenerse, para funcionar. Estamos hablando de que el Estado actualmente debe pagar a los trabajadores del sector público cerca de $10.000 millones al año. Es más o menos de ese valor. ¿Es factible reducir la cantidad de personas que trabajan en el sector público para justamente reducir ese gasto permanente? Que esa es una de las cosas que se puede hacer para reducir la deuda. O sea, gastar menos básicamente, mejorar la calidad del gasto. Vuelvo a insistir, esa es la palabra clave. Sí, sí se puede. Pero al menos en temas como el salario, el impacto real es corto, es pequeño, sobre todo en la coyuntura actual, porque cuando tú haces un análisis de dónde va, a qué sectores está dirigido en el ámbito público, esos $10.000 millones que gasta todos los años del Estado en salarios, la mayoría está centrado en doctores, o sea, salud, educación, profesores, y particularmente ahorita donde más ha incrementado es en policía y Fuerzas Armadas. Entonces la pregunta es, en la coyuntura actual, nosotros como ciudadanos, ¿estaríamos dispuestos a que esos 4 sectores se reduzcan, se saque gente de esos sectores? Yo creo que prácticamente nadie estaría de acuerdo. Entonces, la mayoría de esos $10.000 millones está dirigido ahí. Entonces, ahora, eso no significa que sí se pueda hacer trabajo en otros ámbitos. Un ejemplo de eso es, para bajar la deuda actual, lo que sí se debería hacer es pensar en hacer una reingeniería en las empresas públicas, por ejemplo, del Estado, donde yo sí creo que en algunas empresas hay exceso de gente y que se podrían volverlas más eficientes, entre otras, por ejemplo, con una mejor administración, con más procesos, con más tecnología y sobre todo con más transparencia. Pues fuiste el primer ministro de Comercio en el año, primero fuiste viceministro, se creó el ministerio, fuiste ministro, ¿verdad?, a partir del año 2013. ¿Hemos cambiado? Han pasado más de 10 años. Mira, en el tema del financiamiento, del endeudamiento, yo creo que sí hemos cambiado en el sentido de que yo personalmente, a título personal, creo que la calidad justamente del endeudamiento y el trabajo de mejorar la disciplina macroeconómica para gastar menos e invertir mejor, ha mejorado. En el tema del endeudamiento, hemos pasado de un endeudamiento que era más costoso hacia un endeudamiento que es más barato y de más largo plazo. Recuerdan lo que hablábamos hace un rato. Si uno puede conseguir, ¿no es cierto?, un préstamo para pagar en mayor tiempo y a una tasa de interés menor, es mejor. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Sobre todo esto desde la época de Lenín Moreno en adelante. Pasamos de un endeudamiento fuerte, por ejemplo, que teníamos, que era bilateral, como particularmente con la China, teníamos ahí la principal deuda que teníamos afuera era con la China, era una deuda bilateral con tasas de interés relativamente altas. Ahora también hay que entender cuál era la situación del país en ese momento, que se expresa a través de las tasas de interés, pero pasamos a la final a una deuda con las multilaterales. Entonces, para entender los organismos multilaterales, entonces particularmente el Fondo Monetario Internacional, pero también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomentos, el Fondo Latinoamericano de Reservas, etcétera, que nos han financiado estos últimos años a tasas mucho más bajas.
y con periodos de repago más cortos. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el punto de vista financiero tenemos una mejor deuda, mejor calidad de deuda. Y el gasto igual, o sea, desde el periodo, la segunda parte, yo diría particularmente el periodo de Lenín Moreno, se ha trabajado mucho en el tema de una mejor administración, gestión fiscal del país, de las cuentas del país, de la macroeconomía del país. Y se ha trabajado en dos elementos que son trascendentales cuando uno maneja dinero, en cualquier negocio, inclusive a título personal, empresarial, que tiene que haber transparencia en las cuentas y tiene que haber previsibilidad en cuánto voy a gastar y cuánto voy a obtener de ingresos. Y en eso se ha estado trabajando mucho, en gran parte también con el apoyo de algunas leyes que pasaron en estos últimos años a través de la Asamblea. Tiene que haber previsibilidad, nos comentas, y claro, se observa que es predecible el incremento, ¿verdad? Hablamos de acuerdos de deuda, como el que hizo con el Fondo Monetario Internacional hace pocos días. El FMI y el gobierno de Daniel Noboa llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo programa de crédito estimado en $4,000 millones. Solo quería hacer, para entender cifras, hacer el cálculo. Tenemos un déficit de $4,810 millones. Esto es el 3.95% del PIB. Y necesidades de financiamiento por 11,462 millones. Aproximadamente, sí. Aproximadamente, ¿verdad? Y pues este nuevo programa de crédito se ha estimado en $4,000 millones. Es un acuerdo más de los 23 acuerdos de financiamiento que el Ecuador ya ha logrado con esta institución financiera internacional. Así es. Sí, efectivamente, y creo que esto es una buena noticia para el país, porque lo que más necesita el país y a la final las empresas y los ciudadanos para que la economía esté mejor, que esté creciendo, es que aumente la circulación de dólares en el Ecuador. Entonces, si es que no podemos, obviamente tú sabes, nosotros no podemos lamentablemente imprimir dólares aquí, ¿no? Sino eso solo se hace en Estados Unidos. Entonces tienen que entrar los dólares al Ecuador, como tú sabes perfectamente, Mayo. Y hay básicamente 4 maneras. La una es aumentando las exportaciones, que en términos generales el Ecuador sigue creciendo en exportaciones y es una magnífica noticia. Aumentando la inversión extranjera directa, que ahí lamentablemente por más esfuerzos que han hecho los últimos 3 gobiernos no se ha logrado aumentar de manera sustancial. Ahí hay mucho que hacer aún, pero ahí de nuevo está el problema del riesgo país, el tema de la seguridad jurídica, etcétera. El otro, que no es el ideal, pero que se ha vuelto importante en el Ecuador en las últimas décadas, son los ingresos que provienen de nuestros migrantes que viven afuera, las famosas remesas, que han ido aumentando de manera muy importante, porque ha aumentado nuestra población y ya es una población bien instalada ya, que tiene ya cada vez mayores ingresos y manda más ingresos acá a los que quedan atrás de su familia. Y finalmente está el endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, este endeudamiento, vuelvo a insistir, que hemos tenido con el FMI, desde la perspectiva financiera es muy positivo, porque son tasas más bajas, no más bajas como las que tuvimos en los programas anteriores, porque las tasas de interés a nivel mundial, como tú sabes, han aumentado, porque el riesgo a nivel internacional ha aumentado, la economía está en un periodo complicado, pero siguen siendo competitivas con relación a lo que podríamos conseguir por otras vías. Y hemos obtenido más de lo previsto. La mayoría de los especialistas pensaban que en el mejor de los casos nos iban a dar entre $1,000 a $2,000 millones, tal vez $3,000, pero ya exageran. Hemos conseguido $4,000. Entonces sí va a ayudar en algo a lo que tú acabas de decir. Las necesidades de financiamiento que tiene el país en este año, hasta finales del año, pero hay que recordar a quienes nos escuchan, Marjorie, es que esos $4,000 millones que nos va a dar el FMI no van a entrar todo este año, sino que es progresivo, porque el programa son 4 años. Entonces, se esperaría que la parte principal del financiamiento se dé este año. Entonces, más o menos unos 1.500 millones hasta finales del año. El resto se daría progresivamente en los próximos 3 años. Entonces, esto no te va a resolver todo el problema del hueco financiero. Ahora, muy importante, cuando el FMI presta dinero, siendo la máxima instancia de mayor prestigio, con mayor capacidad técnica para saber cuál es la situación económica de un país, presta dinero. Garantías. Sí, eso podemos hablarlo en un rato, pero ahorita, Marjorie, lo que quería hacer hincapié es que si el fondo te da plata, es como una carta
una luz verde, si quieres, una carta abierta para que el resto de instituciones multilaterales también le den más plata al Ecuador. No es que es obligatorio, pero es como que una referencia. Es una referencia, un respaldo. Entonces, el ejemplo de eso es que conseguimos ya de la CAF $800 millones y aparentemente podríamos estar consiguiendo más de la CAF, unos 1.000 millones, y la expectativa es también que el BID, el Banco Mundial y otros también nos den más dinero. Es el primer elemento. El segundo, súper importante para los que nos escuchan, es que esto mejora la previsibilidad del futuro del estado de la economía del país, cuando el Fondo Monetario presta dinero. Y eso, como tú sabes, hace que baje el riesgo país. Ahorita el riesgo país, justo saqué el dato al día de ayer, está en 1.126 puntos. Recuerden que en algún momento, hace poco, estábamos por encima de los 2.000 y ha ido bajando sistemáticamente, en particular desde que el presidente Noboa asumió el poder. Eso es una buena noticia porque cada vez nos acercamos más a un nivel de riesgo país que nos podría permitir volver a salir en cambio a los mercados privados, a los mercados internacionales y hacer una nueva emisión de bonos como hemos hecho en el pasado y obtener más financiamiento para eso. Tal vez en este segundo semestre, aunque lo veo no muy probable, pero si seguimos con esta tendencia, seguramente en el 2025. Entonces tendremos más acceso a financiamiento de las multilaterales en mejores condiciones y acceso de nuevo a los mercados privados a nivel internacional. Y eso es una buena noticia. ¿Y sobre las garantías que nos pide el FMI? Ahora, eso efectivamente el Fondo Monetario en este tipo de programa, en inglés las siglas son EFF, este tipo de acuerdo implica efectivamente una serie de compromisos que asume el Ecuador por recibir ese dinero, que tienen dos objetivos fundamentales, y esto creo que es trascendental explicar a quien nos escucha. El FMI a la final es una institución financiera, no es propiamente un banco, pero al final funciona un poco como un banco. ¿Qué hace un banco a nivel de las personas? O sea, si yo tengo necesidad de un financiamiento, voy a un banco, el banco me presta la plata, pero ¿cuál es la expectativa del banco? Uno, obtener una utilidad por un lado, y por otro lado, estarse seguro que le voy a pagar. Entonces, él va a analizar cuál es mi riesgo antes de darme la plata, y en base a eso también va a calcular la tasa de interés. Claro. Por eso es que hay una tasa de interés corporativa, a consumo, dependiendo, hay diferentes tipos de tasa de interés. Lo mismo pasa con el FMI y las multilaterales. Obviamente el primer elemento no existe, el fondo no está buscando generar ninguna ganancia propiamente, pero sí obviamente cobra un interés que es pequeño, ¿no? Y con eso básicamente lo que usan es particularmente para costear las operaciones que implica hacer todo el proceso del préstamo, entre otras cosas. Pero lo fundamental, lo que al fondo le interesa es, uno, obviamente que el Ecuador tenga la capacidad de repagarle. Eso es fundamental. Y eso cualquier institución que te presta la plata, si mañana tu vecino, tú pides dinero a tu papá, él está esperando que tú le devuelvas el dinero. O sea, seamos claros así. Y dos, que es fundamental, de que en este tipo de programa particularmente haya reformas estructurales para que mejore la competitividad del país a mediano y largo plazo. De tal manera que mañana, como es el caso ahorita, no tengamos que volver al FMI y a otras instituciones a volver a pedir plata, sino que ya tengamos la capacidad nosotros de tener un equilibrio financiero interno, un buen manejo de las cuentas fiscales para que nosotros podamos idealmente no tener que endeudarnos tanto. Muchas gracias, Francisco. Ya me están anunciando que tenemos poquito tiempo y me gustaría que nos dejes un mensaje final a toda la audiencia. Bueno, yo quisiera pues terminar esta conversación contigo, Marjorie, agradeciéndote de nuevo tu gentil invitación, mandando obviamente un mensaje positivo. Estamos pasando una época complicada, pero primero recordemos que no es solo en el Ecuador, esto es a nivel mundial, y muchos de los problemas que tiene el Ecuador no son consecuencia de decisiones tomadas internamente, sino del entorno internacional. Eso es trascendente saber. Pero hay indicios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que en muchos aspectos pueden mejorar. Entonces hay que trabajar de manera conjunta, de manera unida, a través del diálogo, que es fundamental, llegando a acuerdos para que de manera conjunta podamos sacar adelante el país. Yo creo que el Ecuador es un país con una riqueza enorme en muchos aspectos y tiene un futuro maravilloso dentro de la comunidad internacional, pero hay que lograr trabajar de manera conjunta y apoyar en este momento al gobierno para que haga el mejor trabajo posible y que si es que ganara las elecciones en los próximos 4 años, tenga la reelección, pueda hacer el mejor trabajo en beneficio del país,
que haya crecimiento y sobre todo que haya bienestar para la población. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo y por compartir con nosotros tus criterios. La deuda por sí misma no obra en perjuicio del Estado. Su uso determina su calidad. En realidad, el Estado ecuatoriano deberá garantizar que los recursos obtenidos por la deuda atienda las necesidades del país a largo plazo. Las condiciones para la adquisición de deuda deberán apuntalar principios de prudencia financiera, sortear las dificultades, trascender los impactos de largo plazo que se imponen y que acompañan a la misma. El gobierno deberá de garantizar el buen uso de los recursos, promover y generar relaciones de confianza que habiliten mejores condiciones para la emisión de deuda a un costo razonable. Variables como el riesgo país, parcialmente derivado de un mal manejo de la política exterior del Estado, impactan profundamente en las oportunidades de desarrollo que encuentra el Ecuador y se suman a las dificultades en el diseño de ejecución de la política pública que deberá enfrentar el gobierno. El desarrollo desde una óptica reduccionista se ve marcada por la capacidad de un Estado de lograr las condiciones para alcanzar un incremento sostenido en la acumulación del capital per cápita. Ejercicio que puede ser potenciado o que puede ser entorpecido a través de la acumulación de deuda. Desde un punto de vista más amplio, la deuda se contrata para garantizar el desarrollo multidimensional de un Estado y tiene la capacidad de generar ciclos virtuosos. Su mal manejo también puede someter a un país a la pobreza. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.